en Egipto. Y luego dice la Biblia que él fue y los rescató con mano fuerte, los sacó de allí. Luego, cuando ya los tiene en el camino, los protegió, o sea, los libró del ataque de Faraón. Después de eso, los lleva por el camino del bien, protegidos, guardándolos en la oscuridad y guardándolos en lo candente del sol del desierto. Jehová estuvo con ellos. ¿Cuándo es el anexo? Y cuando llega el momento, ahora los instruye. Entonces, otra vez, hacemos la repetición. Los escuchó, los liberó, los protegió y ahora los instruyó en el monte de Sinaí, dándoles las instrucciones. Levítico es un libro de leyes. Se puede clasificar tomando en cuenta eso, que son leyes. En sus notas o en sus libros, usted va a tener más amplia explicación. Como dije, vamos muy rápido en este estudio, porque la idea, hermanos, de la congregación es que al terminar de estudiar los libros del Antiguo Testamento, todos los que no saltamos una clase, tenemos o tendremos un panorama completo de lo que es la Biblia. No sabremos toda la Biblia, no, eso es lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero vamos a tener un panorama muy amplio de lo que realmente es toda la Biblia en el Antiguo Testamento. Por lo menos sabremos a qué se dedicó cuál libro y por qué ese libro, cuándo ese libro, el propósito de este escrito. Después tendremos tiempo basados en eso, y lo dije en la clase anterior, nuestro interés es despertar en el estudiante ese deseo por estudiar más de lo que hay en cada libro. En otras palabras, le queremos provocar a que busque en cada libro más información para que a medida que va creciendo espiritualmente va aprendiendo más, y a medida que va aprendiendo más va creciendo espiritualmente. Amén. Por supuesto que no podemos ignorar que es interesante y es bueno estudiar la Biblia, pero no debemos descuidar la oración. Cuando el creyente es un creyente de oración, en la oración es guiado a estudiar la palabra de Dios. Cuando estudia la palabra de Dios, en el estudio de la palabra de Dios es guiado a orar. Ese es el cristiano que Dios quiere que seamos nosotros. Vamos a hacer un bosquejo de lo que son las leyes. En Levítico vamos a encontrar, usted lo tiene en sus notas y también está en su libro de texto, que sirve que yo anuncio para darle los créditos. Estamos usando el libro de texto de Meyer Perelman, y es a través de la Biblia. Usaremos también algunos otros libros o comentarios, pero este es nuestro libro texto. Leyes respecto a las ofrendas. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 7. Leyes respecto al sacerdocio. Allí encontramos del capítulo 8 al capítulo 10. Leyes respecto a la purificación. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Cuando les gusta la purificación. Somos purificados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 11 al 22. Leyes respecto a las fiestas. Dije en la clase anterior o en alguna de las predicaciones anteriores, no hace mucho, que nuestro Dios es un Dios alegre. A Él le gustan las fiestas. Él inventó las fiestas. Él quiere que celebremos. Y leyes respecto al país o respecto a la tierra. Amén. Entonces, este consejo de Levítico, repito, es basado en el libro, a través de la Biblia, de el escritor Meyer Perelman. Entonces, vamos a ver primero de cadenita, así de pasadita, rápidamente, leyes respecto a las ofrendas. Leímos Levíticos capítulo 1, o Levítico capítulo 1, y decíamos en este libro que cuando comienza, desde que comienza, Dios está diciendo que Él habló desde el tabernáculo de reunión. Esto quiero que nos lleve a pensar y reflexionar en algo, queridos hermanos. ¿De dónde Dios nos habla hoy?
en la actualidad Dios está dirigiéndose a toda una comunidad de diferentes maneras, de diferentes formas, pero no debemos descartar que Dios nos habla desde el templo. Entonces, cuando usted viene al templo para adorar a Dios, tenga seguro que Dios se va a dirigir a usted con algún mensaje que lo va a transformar, lo va a salvar, lo va a fortalecer, lo va a animar, lo va a consolar. De alguna manera, algo va a ser la palabra de Dios en su vida cuando usted viene al templo, porque ahí Dios habla hoy. Aquí dice que Dios habló del tabernáculo. Y entonces le dijo a Moisés: dile a los hijos de Israel, o sea, a mi pueblo, ¿sí? Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. En primer lugar, entonces vemos que cuando se trata de hablar ofrendas, Dios especifica cómo la quiere, de qué la quiere, cuándo la quiere. Y aquí vemos, hermanos, que Dios instituyó sacrificios como medios de expresión de culto a Dios para un pueblo que ha sido rescatado. Un pueblo libre es alegría para Dios. Un pueblo libre es agradecido para con Dios. Pero si este pueblo no sabe cómo agradar a Dios, si este pueblo no sabe cómo agradecer a Dios, entonces su mismo Dios le va a enseñar cómo lo haga. ¿Sí? El holocausto significa total consagración a Dios. Entonces, traeré el holocausto. Muy bien, ¿y qué es eso? Consagración total a nuestro Dios. Ofrenda de paz. Las ofrendas, hermanos, cada ofrenda tiene un significado. Pero la ofrenda de paz se presentaba el sacrificio y parte de aquello se lo comía el sacerdote y otra parte se la comía el que presentaba la ofrenda. Y esto representa comunión con Dios. Cuando nosotros hacemos sacrificio a nuestro Dios, ahora es totalmente diferente. Por eso es importante que nosotros estudiemos acerca del Levítico y acerca del Hebreo. La epístola de los Hebreos es, hermanos, porque Pablo va a explicar en la actualidad cómo deben ser las ofrendas, los sacrificios y quién es el centro y lo principal de la ofrenda para Dios. Y usted lo sabe, ¿sí? Jesucristo, Él se presentó a sí mismo. Jesucristo es un sacerdote. Por eso dice la palabra del Señor que las cosas del tabernáculo y las cosas del tiempo del pasado eran símbolos, eran tipo de lo que después vino a ser y aún de lo que todavía falta que va a hacer. Pero Dios lo enseñó desde un principio. Entonces, la ofrenda de animal consistía en harina, panes o grano y representaba el ofrecimiento de un don al Señor en reconocimiento a la bondad de su Dios. Entonces, nosotros somos, hermanos, agradecidos con Dios. Entonces presentamos nuestra ofrenda delante del Señor. Mediante la ofrenda por el pecado, los israelitas expresaban tristeza por el pecado cometido y el deseo del perdón y limpieza, o sea, de purificarse, limpiarse. ¿Qué es lo que limpia? En realidad, cuando hablamos literalmente de limpiar, el agua, ¿sí? Con agua se limpia. ¿Sabe que más adelante vamos a ver que el sacerdote tenía que lavarse con agua? Entonces, pero el agua, en nuestros tiempos una persona se puede bañar y limpiar todo lo que quiera con agua, pero aquello es símbolo. Ahora lo único que nos limpia de todo pecado y nos purifica es la preciosa sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados y darnos así salvación y vida eterna. Alabado sea el nombre de Cristo.
La ofrenda de transgresión era traída en caso de ofensas que requerían restitución. De tal manera que era necesario aún hasta presentar una ofrenda para encontrar el perdón y para restituir. Luego encontramos las leyes en el capítulo 8, el capítulo 10, con respecto al sacerdocio. Y atención a esto, por favor. Aquí se registra la consagración de Aarón en esos capítulos, y sus hijos, y el inicio del oficio de sacerdote. En otras palabras, el ejercicio sacerdotal da inicio ahí, y es especialmente con Aarón y su familia, que Dios los escogió, ¿sí? Los tomó y los instruyó. El sacerdote tiene que ser, en primer lugar, consagrado. Pero quiero que comprendamos esta palabra consagrado en dos aspectos. El sacerdote tiene que ser consagrado, o sea, él en sí tiene que tener una vida de consagración, él tiene que ser consagrado. Santo, como dice en el versículo que leímos, santo porque Dios es santo. Entonces tiene que ser consagrado. Pero ahora, el otro aspecto de la palabra, ser consagrado, tiene que ver con, en su función sacerdotal, tienen que consagrarlo. O sea, había que consagrarlo. Él es consagrado, está bien, es santo, él es temeroso de Dios, es el escogido de Dios. Ahora hay que consagrarlo. Pero esa palabra consagrarlo más tiene que ver con una inclinación en el uso correcto hacia dedicarlo, ¿sí? Eso, consagrarlo a él. Entonces tiene que ser consagrado. Lavarse con agua, vestir ropas especiales, ungirse con aceite, ofrecer sacrificios y rociar la sangre. Cuando hablamos, hermanos, de vestirse con ropas especiales, yo quiero que ustedes en su tiempo que tenga disponible, vaya a Levítico y lea en el capítulo 8, el capítulo 10, y ahí la Biblia habla de los ropajes que tenía que usar el sacerdote. El estilo de vestirse diferente. Cuando la Biblia habla del vestuario sacerdotal, habla, hermanos, de que cada parte de la ropa que el sacerdote se vestía tiene su significado. Y eso no lo podemos ver porque por eso dije vamos a hacer un estudio bastante rápido, y si nos podemos explicar el vestuario y el significado de cada cosa del vestido del sacerdote, pues no nos vamos a ir de aquí todo este mes. De manera que vamos a continuar, y tiene que entonces, dije, ungirse con aceite, ofrecer el sacrificio y rociar la sangre. Aquí veremos que el sacerdote tiene que prestar un servicio. Entonces, en otras palabras, ¿cómo podríamos decir que tenemos un sacerdote en nuestros tiempos que no sirve para nada? Imagínense usted, tiene que servir. Capítulo 9 le va a explicar a usted cómo es la función y el servicio del sacerdote. El sacerdote debe hacer su función como fue instituido. Cualquier desobediencia es castigada. Usted sabrá, Dios dio indicaciones y Él dijo cómo se tenía que hacer y de qué se tenía que hacer. Y en nuestro libro de texto usted encuentra en cuanto a eso que había dos sacerdotes, hijos de Aarón, porque esa es la otra de las cosas que tengo que aclarar y para eso si tengo tiempo. Cuando se habla de consagrar al sacerdote o la consagración sacerdotal, al consagrar a Aarón como sacerdote del pueblo de Dios, él y su familia y todas las descendencias venían para ser sacerdotes. Entonces los hijos de Aarón eran sacerdotes, pero en el capítulo 10 nos muestra un fracaso que tuvieron Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. En vez de usar fuego tomado del altar, usaron fuego común y corriente para la responsabilidad, o sea, para quemar el incienso. Una de las cosas que tenemos que aprender nosotros, hermanos, como hijos de Dios, es que las cosas hay que hacer como Dios manda que las hagamos. Y de lo que Dios dice que se
se hagan. Entonces, aquí dice que ellos, cuando hicieron esto, lo que intentaban era impresionar a la nación con la santidad y responsabilidad del sacerdocio. Entonces, Dios puso a estos hombres como ejemplo y los destruyó con fuego. ¿Por qué? Porque no hicieron las cosas correctas, según su opinión, cuál es la